Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un trabajo que se trata sobre los determinantes del crecimiento económico en América Latina. Es de diciembre del 2014. Y lo que se veía ahí, lo que motiva básicamente el trabajo, es lo que han llamado la década de convergencia, ¿no? Durante el 2000 todos los países de Latinoamérica crecieron mucho y eso llamó la atención. Entonces se quiere analizar bien por qué. Tenemos la ventaja de tener la base de datos o una base de datos que es muy próxima a la que utilizaron para la estimación de trabajos, con lo cual vamos a ver si podemos replicar alguna tabla de una regresión, porque a diferencia de Barro, que son unas regresiones en cuadrados comunes, acá utilizan las regresiones por momentos generalizados. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, volviendo un poco a lo que motiva este trabajo, ¿no? La región de Latinoamérica se benefició de las condiciones externas favorables que se generaron en esa década, en particular de los altos precios que tenían los productos básicos, los commodities, y de las condiciones relativamente flojas que tenían particularmente Estados Unidos. Entonces el crecimiento de América Latina se vio muy impulsado. De hecho, me acuerdo en el 2008, creo, antes de la crisis que tuvo Argentina en la 125, había ido a la CEPAL a una reunión por la OIT, y ahí los países estaban preocupados con que el alto precio de los commodities no generara lo que se conoce como enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es algo que le sucedió a Holanda cuando subió mucho el precio de su materia de exportación. Eso hizo que se inundara de dólares el país, y eso generó que se apreciara su moneda. Entonces lo que tenían era solo una industria competitiva y todas las demás no. Entonces destruyó todas las demás industrias. Entonces en Latinoamérica se tenía miedo a eso. Pero esto es un paréntesis, ¿no? Además, una cosa que llama la atención es que el crecimiento en América Latina también fue especialmente favorable para los pobres. No solo el crecimiento de América Latina en general, sino que los más pobres crecieron más que los más ricos, con lo cual mejoraba más la distribución del ingreso. Y bueno, el estudio lo que hace es evalúa cuáles son los motores de crecimiento de América Latina, con nuevos datos e información, y además, bueno, dadas estas condiciones externas favorables en la década del 2000, y lo que hace el estudio es esta buena suerte para la región o condiciones externas favorables que parecen agotarse, ¿no? Y entonces busca cuáles son todos los determinantes de este crecimiento. Y lo que hace el estudio se basa en un enfoque econométrico de Loaiza del 2005, con algunas extensiones importantes. Utiliza regresiones dinámicas de datos de panel, y se investigan las variables económicas, políticas, sociales, agregadas que afectan la tasa de crecimiento de cada país. Y además distingue entre el impacto de reformas políticas y los productos y el auge de los productos básicos. O sea, vamos a tener una de las variables que va a ser mejora en los términos de intercambio para tratar de aislar este efecto, ¿no? O sea, estamos tratando de analizar lo mismo que analizaba Barro en el trabajo que vimos anteriormente, pero ahora vamos a utilizar
otra metodología y lo vamos a aplicar particularmente en América Latina, ¿no? Entonces, para aislar este efecto de los términos de intercambio, el estudio va a utilizar un índice de precios de exportación de productos específicos por cada país, que captura esta mejora especial en los términos de intercambio que se genere particularmente a cada país según lo que exporta. Uno de los hallazgos principales de este estudio es que los impulsores o las fuentes del crecimiento en América Latina cambian en esta década respecto de las previas. ¿Qué es esto? En la década del 90, la fuente de crecimiento más importante para los países de América Latina básicamente era que pudiesen estabilizar su macroeconomía o sus variables macro. Esto son conclusiones que sacan en la mayoría de los trabajos que estudian el crecimiento en los 90, y en esta década del 2000, donde la mayoría de los países de América Latina, no particularmente Argentina, ¿no? Ya tenían una macroeconomía mucho más estable. Tenemos que las reformas estructurales siempre ocupan un lugar importante, pero además, obviamente, la mejora en estos términos de intercambio genera un impulso al crecimiento muy importante durante este tiempo. Obviamente que hay heterogeneidad, ¿no? entre los países, ¿no? No es lo mismo Panamá y Haití, no todos los países exportan commodities, sin embargo se ve que todos los países crecen a una tasa muy, muy alta. Y otra cuestión que vamos a ver es que es interesante analizar el sector público. Por un lado, el consumo del gobierno tendría un impacto negativo en el crecimiento, después de controlar la estabilidad macroeconómica y todas las cuestiones que tienen que ver con las características estructurales de la seguridad social, el orden, todas estas cuestiones que organiza el Estado. Una burocracia pública inflada sin generar retornos sociales claros generaría efectos negativos. Pero por otro lado, el gobierno también invierte mucho en educación y en servicios de infraestructura. Entonces habría que, o sea, mientras el Estado invierta en apoyar la acumulación de capital humano o capital físico, el tamaño del Estado no sería tan negativo, sino que lo que sería negativo al fin y al cabo sería ese gasto ineficiente que se genera a través del estudio, a través del gasto público. Bueno, ¿por qué se realiza este estudio? Y básicamente, medio de lo que ya veníamos explicando, la región de América Latina y Caribe, bueno, experimentó a partir del 2000, si se fijan, ¿no? Tenemos con la línea roja la tasa de crecimiento de Latinoamérica y con la línea azul la tasa de crecimiento de los países relativo a los países de alto ingreso, ¿no? Y lo que vemos es que del 2000 para atrás la tasa de crecimiento es mucho más baja, más o menos, que del 2003 hacia adelante. Entonces, América Latina y el Caribe se recuperó a principios del 2000 a tasas considerablemente superiores a las que marcaban las décadas anteriores. A pesar de que inclusive tuvimos la crisis financiera mundial y esa depresión económica que se generó en el 2008-2009, y bueno, y por primera vez desde la década del 80, los países de América Latina habían tenido tasas más altas de crecimiento, lo cual llevaba a la convergencia de sus ingresos. El motor de crecimiento clave para reducir la pobreza e impulsar o sea, el crecimiento es clave para reducir la pobreza y mejorar la prosperidad de los países.
Y lo que vemos es, en estos gráficos, en la figura 2 y en la figura 3 del paper, lo que vemos es, la figura 2 es el crecimiento del ingreso, el crecimiento del ingreso para los países más en la década del 80, y lo que vemos es que, fíjense que lo que tiene en el eje horizontal, muestra el crecimiento del ingreso promedio, y con la línea, con los puntos azules, muestra el crecimiento, o sea, los puntos azules vendrían a ser el crecimiento del ingreso de los 2 quintiles más pobres. Lo que tenemos es el 40% inferior de cada país en el eje vertical, ¿no? Entonces lo que se muestra es que en promedio existe una relación casi de 1 a 1 entre el crecimiento del ingreso del 40% inferior y la tasa de crecimiento general, ¿no? Entonces en el eje vertical tenemos el crecimiento del 40% más pobre, y en el eje horizontal tenemos el crecimiento del promedio de la economía. Y esto es en la década de los 80. Y la línea negra es la de 45 grados, y que quiere decir que es el mismo crecimiento para cada uno, y si tenemos que la recta de la regresión de todos estos puntos casi coincidente con la de 45 grados, quiere decir que el 40% más pobre creció menos que el 40% más rico. En cambio, en la figura 3, lo que tenemos es el mismo gráfico, pero a partir de la década del 2000. Y aquí lo que vemos es que la línea de la regresión de todos estos puntos es un poco más vertical, mostrando que la tasa de crecimiento del 40% más pobre ha sido superior a la del promedio de la economía. Esto lo que muestra, ¿no?, es que hay un crecimiento que reduce básicamente la pobreza en América Latina durante la década del 2000. Lo que es bueno saber es por qué y a qué se debió este cambio, que fue a las reformas políticas, cuanto a las reformas a las condiciones externas favorables. Bueno, los productos básicos en la década del 2000 se dispararon, ¿no? Los productos de las commodities. Además, los costos de préstamos internacionales fueron bastante bajos. Bueno, algunos comentaristas argumentan que este crecimiento en América Latina se debió principalmente a factores externos. Pero bueno, si bien es cierto que muchos países han mejorado sustancialmente sus marcos macroeconómicos en las últimas décadas, han llevado también al cabo muchas reformas estructurales, que van desde mejorar infraestructura, redes de seguridad social y educación, y bueno, fomentar el desarrollo del capital humano, que se espera, bueno, obviamente que genere mucho crecimiento. Pero bueno, estas cuestiones son las que vamos a ir analizando básicamente en este informe. El énfasis de las políticas internas fue pasando en la década de los 90 a políticas que tenían que ver con la estabilización, en la década del 2000 con reformas que tienen que ver más estructurales, ¿no? Eso es algo importante. Ahora seguimos con el próximo videito, seguimos con esta misma clase.